Hoy nos sumergimos en las profundidades de un concepto que resuena con una fuerza inquietante en el espejo de nuestra sociedad contemporánea: el narcisismo. Pero en lugar de concentrarnos con la superficie brillante y a menudo distorsionada que nos devuelve, emprenderemos un viaje fascinante a través de la historia de la mente, rastreando sus huellas desde las sombras del mito clásico hasta su meticulosa formación en los intrincados manuales de la medicina moderna. Desentrañaremos cómo se entendía y se trataba, o más a menudo se ignoraba, esta peculiaridad humana en diferentes épocas, y cómo se distingue de otra personalidad sombría, que a menudo se confunde con ella: el escalofriante espectro de la psicopatía. Nuestra travesía comienza en la cuna de la civilización occidental, en la antigüedad clásica, donde florecieron los mitos que aún hoy moldean nuestro entendimiento del ser humano. Allí encontramos el inmortal relato de Narciso, la leyenda del joven de una belleza tan deslumbrante que encendía la admiración de ninfas y doncellas, pero incapaz de devolver ese afecto, y en cambio condenado por los dioses a un amor obsesivo por su propio reflejo en las aguas cristalinas hasta consumirse en su contemplación. Este mito nos legó un arquetipo poderoso, una advertencia moral grabada en piedra sobre los peligros de la vanidad desmedida, el ensimismamiento paralizante y la trágica desconexión con el mundo que nos rodea. Sin embargo, en este contexto primigenio, la historia de Narciso era más una lección filosófica, una reflexión poética sobre la naturaleza humana y sus posibles excesos, que una descripción clínica de una patología mental. No existía una categoría médica, ni siquiera un esbozo conceptual para lo que hoy catalogamos como narcisismo patológico. Simplemente se observaba como un rasgo de carácter negativo, una debilidad moral, una peculiaridad individual más digna de ser moralizada que analizada médicamente. Los filósofos quizás lo debatían en términos de ibris o egoísmo, pero no era un tema para los incipientes médicos de la época. Demos un salto audaz a través de los siglos oscuros y el Renacimiento hasta aterrizar en la efervescente atmósfera científica de finales del siglo XIX y principios del XX. En esta era de fervosa exploración de los misterios del cuerpo y cada vez más de los laberintos de la mente humana, los pioneros de la psiquiatría comenzaron a observar patrones de personalidad que hoy, con la perspectiva del tiempo y la investigación, asociamos ineludiblemente con el narcisismo. Figuras intrigantes como el sexólogo británico Havelock Ellis, en sus estudios sobre las llamadas perversiones sexuales, un término hoy en desuso pero revelador del contexto de la época, identificaron el narcisismo como una condición peculiar donde el individuo se convierte en su propio objeto de deseo erótico, una forma de autoerotismo psíquico. Paul Neck, un psiquiatra alemán en 1899, también utilizó el término en un sentido similar, describiendo una autoerotización extrema que trascendía lo puramente físico. En este contexto inicial y algo rudimentario, el narcisismo se entendía principalmente dentro del espectro de las parafilias, ligado a lo que se consideran desviaciones de la norma sexual, una curiosidad clínica más que un trastorno de la personalidad en sí mismo. La verdadera inflexión, el momento en el que el concepto comenzó a adquirir la complejidad que hoy le atribuimos, llegó con la figura monumental de Sigmund Freud. Al principio del siglo XX, en un contexto donde la teoría psicoanalítica comenzaba a dominar el panorama de la comprensión de la psique humana, Freud, con su genio revolucionario, replanteó fundamentalmente el narcisismo. En su influyente y seminal ensayo de 1914, titulado Introducción del narcisismo, lo elevó de una mera perversión sexual a una parte fundamental y esencial del desarrollo psicológico humano.
introdujo el concepto de narcisismo primario, describiendo esa autoinversión libidinal temprana, ese amor originario por uno mismo que consideraba esencial para la formación y el desarrollo de un yo sano y coherente. Posteriormente postuló el narcisismo secundario, explicando cómo la libido se dirigía hacia los objetos externos, otras personas, el mundo, y luego podía, en ciertas circunstancias y bajo ciertas presiones psíquicas, retirarse nuevamente hacia el yo. Para Freud, el narcisismo patológico no era una perversión sexual en sí misma, sino una fijación o una regresión a estas etapas tempranas del desarrollo libidinal, ligada a problemas más profundos en la formación del yo y en la capacidad para establecer relaciones objetales, maduras y saludables. En este contexto psicoanalítico, el tratamiento, si es que se abordaba directamente esta problemática, se encarnaría dentro de la terapia psicoanalítica ortodoxa, buscando desentrañar los conflictos inconscientes subyacentes que habían llevado a esa fijación o regresión narcisista, con la esperanza de liberar la libido para investir objetos externos de una manera más sana. A lo largo del turbulento y fascinante siglo XX, la visión del narcisismo se complejizó aún más, ramificándose dentro del propio psicoanálisis y dando lugar a nuevas escuelas de pensamiento. Figuras influyentes como Heinz Kohut, con su innovadora psicología del self, enfatizaron la importancia crucial de las experiencias tempranas de la infancia y la necesidad vital de recibir validación y empatía por parte de las figuras parentales para el desarrollo de un self cohesivo, fuerte y resiliente. Kohut veía el narcisismo patológico no como una fijación libidinal, sino como el resultado de profundas fallas en la provisión de estas necesidades fundamentales de autoestima y afirmación durante la infancia. Otto Kernberg, desde la perspectiva de la teoría de las relaciones objetales, se centró en las intrincadas estructuras de personalidad límite y narcisista, describiendo la grandiosidad exhibida por los individuos narcisistas no como una genuina autoestima elevada, sino como una defensa omnipotente y frágil contra sentimientos subyacentes de profundo vacío, inseguridad e incluso inferioridad. En este periodo de profundización teórica, el tratamiento seguía siendo predominantemente psicoterapéutico. Aunque las técnicas se refinaron, buscando construir un self más integrado y realista, y mejorar la capacidad del individuo para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y recíprocas. La llegada y la progresiva influencia del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, marcó un punto de inflexión significativo al formalizar el narcisismo como un trastorno de la personalidad con criterios diagnósticos específicos y observables. Este enfoque más descriptivo y basado en la identificación de síntomas conductuales y cognitivos permitió una mayor estandarización en el diagnóstico clínico y facilitó la investigación empírica sobre el fenómeno. Sin embargo, esta formalización también generó intensos debates dentro de la comunidad clínica y académica sobre la validez y la rigidez de los criterios propuestos y sobre la posible pérdida de la comprensión psicodinámica más profunda y matizada que había ofrecido el psicoanálisis. En este contexto más pragmático, el tratamiento comenzó a diversificarse, incorporando enfoques cognitivo-conductuales y terapias centradas en el esquema, aunque la psicoterapia seguía siendo la principal herramienta para abordar las complejidades del narcisismo patológico. Y así llegamos al punto crucial donde la historia del narcisismo se entrelaza inevitablemente con la de esa otra personalidad que a menudo se confunde con ella en el imaginario popular: el escalofriante espectro de la psicopatía. Como mencionamos al inicio de nuestro viaje, la confusión entre ambos conceptos es sorprendentemente común, alimentada por representaciones mediáticas a menudo simplistas y sensacionalistas. Históricamente, ambos patrones de personalidad han sido objeto de una mezcla inquietante de fascinación y temor,
Sin embargo, es crucial recordar que aunque en la superficie puedan compartir ciertos comportamientos manipuladores o una aparente falta de consideración por los demás, sus raíces psicológicas profundas y sus motivaciones subyacentes son profundamente distintas. La psicopatía, históricamente estudiada bajo los términos de la enigmática locura moral en el siglo XIX por figuras pioneras como el psiquiatra francés Philippe Pinel, se ha caracterizado consistentemente por una profunda y arraigada falta de empatía genuina, una manipulación fría, calculada y a menudo cruel, y una ausencia casi total de remordimiento o culpa. Una característica mucho más marcada y definitoria que en el narcisismo. Mientras que el narcisista busca desesperadamente la admiración y la validación externa para regular una autoestima intrínsecamente frágil e inestable, el psicópata busca primordialmente el poder y el control sobre los demás, a menudo con una indiferencia brutal y escalofriante hacia los sentimientos, las necesidades y el bienestar ajenos. La historia del narcisismo es un viaje fascinante y revelador, desde la simple alegoría moral plasmada en un mito griego hasta la compleja categoría diagnóstica que intentamos comprender y abordar en la actualidad. Hemos sido testigos de cómo su comprensión ha evolucionado drásticamente a través de diferentes lentes conceptuales: la sabiduría de la filosofía clásica, las primeras exploraciones de la naciente psiquiatría, las profundidades del psicoanálisis y la rigurosidad descriptiva de la psiquiatría moderna. Entender este rico contexto histórico no solo enriquece nuestra perspectiva sobre el fenómeno psicológico, sino que también nos ayuda a discernir las diferencias cruciales con otros trastornos de la personalidad, como la psicopatía, evitando simplificaciones peligrosas y fomentando una comprensión más matizada y compasiva de la intrincada complejidad de la personalidad humana.